Muy buenas noches. Queda poco para las elecciones municipales y está todo muy, como dicen los políticos y los analistas, líquido. ¿Qué significa que esté líquido? Que no se puede decir, el agua se escurre entre las manos. Y los analistas no saben a qué agarrarse para analizar y ver algo concreto de lo que está ocurriendo. ¿Cuántas personas van a participar en la municipal? ¿Qué legitimidad va a tener esta municipal? Escucho a algunos decir, puede haber alcaldes elegidos con el 7% de los votos. Entonces, los señores no van a tener ninguna legitimidad. ¿Qué va a pasar con los políticos cuando tengan que enfrentar un año después una elección, cuando la participación puede ser bajísima? ¿Qué resultados de esa noche del 23 de octubre próximo usted tiene que ver para analizar un poco la situación política? ¿En qué hay que fijarse? ¿Qué es lo que hay que pispar? Eugenio Guzmán, cientista político, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ahí, Pepe Aute el otro día dijo 37, y tanto de participación en las próximas municipales. ¿Tú has hecho un cálculo? Mira, no, yo en general prefiero no hacer estos cálculos porque en general, desde un punto de vista, tú puedes ver la tendencia, digamos, ¿ya? Y las tendencias más o menos te dicen que están en torno a eso. ¿Ya? 37, 38, incluso podría llegar a 40. La gran caída se produjo ya. Uno podría decir, en términos generales, que la gran caída ocurrió, ¿no es cierto?, con la elección presidencial parlamentaria. La falta de campaña en las calles, exacto. ¿no? Eso puede ser duro. De todas maneras, tienes toda la razón. O sea, efectivamente, o sea, estamos a un mes, o un poco menos incluso, a un mes, y evidentemente no hemos visto nada. Quizás para mucha gente aparece, ¿no es cierto?, como gratificante esto, no ven ningún letrero. Por ahí vi una nota en que se mostraba, mira, así era antes, ahora después, ahora está limpio. Pero bueno, si queremos eso es como matar la política y por Dios que es importante la política, creo yo. Entonces, desde ese punto de vista puede tener mayor... No hay ambiente electoral, no pasa nada. Hay muchas personas que dicen que no van a ir a votar, yo los escucho. No sé por quién votar. ¿Quiénes se presentan? Preguntan, no tengo idea. Ahora ya a nivel de concejales el desconocimiento es absoluto, total. Es como votar con los ojos vendados. Oye. Bueno, eso es lo grave, porque son, fíjate bien, no solamente eso, junto con eso, agrégale, o más bien dicho, haciendo minería de lo que tú estás diciendo, sacando más cosas, ¿no es cierto? Piensa tú que hay 34 partidos que hoy día se presentan. Son verdaderas sábanas. En algunos lugares son interminables la cantidad de candidatos. Y efectivamente no hay, yo creo que erróneamente la ley ha establecido demasiadas restricciones, tanto al financiamiento, tanto a la publicación, a la publicidad, y yo creo que es un problema. No pueden haber elecciones no informadas. Ya, pero 34 partidos. Un voto que es en algunos lugares una cosa tremenda. No, hay algunas ciudades donde hay un montón de candidatos. En Arica, por ejemplo, hay un montón de candidatos a alcalde. Oye, ¿en qué tendrían que fijarse los telespectadores esa noche del 23 de octubre para saber cómo está la situación política del país? Darle unas señales. Bueno, tú de alguna manera lo estás insinuando, Tomás. O sea, básicamente tiene que ver con el nivel de participación, desafortunadamente. Y si nosotros pensamos que el nivel de participación va a ser semejante a la elección ¿no es cierto?, parlamentaria, o incluso menor, ¿ya? Hay menos competencia. Porque, fíjate tú, hay dos cosas. Uno, hay menos conocimiento, menos propaganda, menos difusión, etcétera, etcétera. No hay difusión, ¿ya? Y por otro lado, normalmente cerca de ser como un 80% de los candidatos que hoy van a la reelección en el caso alcalde son alcaldes, ¿no es cierto? Y la ley les permitió seguir de alcalde incluso después que empezó la campaña. O sea, ser alcaldes en campaña. Exactamente, lo cual siempre hemos pensado que no es bueno eso, sino que el alcalde tiene que renunciar antes. Pues bien, la ley está hecha de esa manera y por lo tanto tú tienes que hasta esta semana, hasta hace menos de una semana, un alcalde podía hacer campaña y seguir siendo alcalde. Entonces, ¿qué significa eso? Menos competencia aún porque van a ser los mismos de siempre. O sea, lo cual no tiene nada de malo, pero bueno que haya competencia. Entonces, desde ese punto de vista, cuando siempre son los mismos, tú dices, bueno, pero si va a ganar este señor, ¿por qué voy a ir a votar? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el primer dato hay que fijarse en la participación, y que probablemente va a ser baja. ¿Ya? Ojo. O sea, uno de un punto de vista republicano, como tú quieras, del punto de vista que como demócrata, tú esperarías que fuera más alta la participación, pero los datos indican que no es así. Para medir participación habría que fijarse en la cantidad de votos, porque resulta que el padrón electoral, según el CERVEL, son como 13 millones, pero está lleno de muertos ahí. Está lleno de señores de 120 años, 110 años. Si uno tomara el padrón electoral,
tendríamos un montón de gente como que estaríamos en un libro de Guinness, bien arriba. Ridículo todo esto. No han sido capaces en el mundo de la computación de depurar el padrón electoral. Es como loco el asunto. Sí. Desafortunadamente eso es un problema, ¿eh? Y es un, no sé, yo creo que es un, digamos así, llamémoslo así, un cargo que uno le puede hacer en términos de análisis, o no de análisis, en términos de logística, al sistema que existe hoy día en el CERVEL. No solamente hay personas que probablemente están muertas, sino que hay personas sin dirección, personas que, por ejemplo, tú hoy día vas a sacar tu carnet, y en tu carnet tú das tu dirección, no ahora, pero probablemente a partir del próximo año ya no vas a votar donde votabas antes, lo cual está muy bien, pero eso te pasó a ti, ¿ya? Entonces, por lo tanto, te genera un problema. Segundo, la distribución de los locales de votación. Fíjate hoy en día, si tú pescas, me acuerdo y esto lo hicimos con un colega, ya con un par de colegas más, dijimos, a ver, supongamos que esta mesa es Santiago, por ponerte un ejemplo. A ver, veamos cómo están distribuidos los locales de votación. Entonces, de repente tú ves que hay un local aquí y tú vives acá. Quizás la cámara no sé, pero tú tienes un local en un lugar y tú vives cerca de ese local. Pero resulta que justo ese local está en otra comuna. Y tienes que ir a uno que te queda más lejos. A uno dice, bueno, pero es que esto es muy costoso. Pero sí se pueden hacer locales de votación en todos los colegios que hay en Santiago, en Gran Concepción, etcétera. Entonces hay una serie de dificultades que podrían abordarse para simplificar el hecho. Entonces, lo que tendrían que fijarse los telespectadores, en la elección anterior creo que votaron 5 millones 2 o 5 millones 3, no me acuerdo bien exactamente. Mira, por ahí está, ¿no? Aquí lo tengo. No creo andar muy perdido en eso. Sí, no, está exacto. O sea, 5 millones... son 5 millones y un poco más, 5 millones 6, 5 millones. Yo creo que menos, 5 millones 2 y tanto puede ser en la última municipal, ¿eh? Exacto. Por ahí. Entonces habría que fijarse en la cantidad de votos. Hay más votos, hay menos votos, por ahí está la cosa. Exactamente. Y, ojo, medirlos, como tú también mencionabas, sobre los 13 millones y medio de personas que son mayores de 18, que están inscritos en el padrón. Otro problema, no sabemos exactamente si ese padrón es un padrón correcto. No, pues está lleno de muertos. Pues. Claro. Entonces lo mejor es lo que tú estás mencionando, tienes toda la razón. Bueno, si antes votaron 5.300.000, bueno, veamos cuántos votan ahora. Eso es. Y quítele unos 70.000 personas que probablemente se pueden haber fallecido durante Sí, pero hasta los que ingresan. Por eso mismo, pero es que como no ingresaron mal, poquitos probablemente van a volver a votar. Bueno, pero igual tienes el saldo. Y lo otro, para que alguien mire y diga cómo están las fuerzas políticas, ¿en qué tiene que fijarse esa noche? Bueno, es que hay varias cosas, pues ahí tú sabes que los partidos políticos van a tratar de sacar cuenta al aire, pero una es comparar, mira, en la elección pasada el PRI y la Alianza o Chile Vamos hoy día iban separados. Sí. Una forma de decir, ya, voy a tomar esas dos fuerzas en la elección del 2012, las voy a sumar y las voy a comparar con el resultado de Chile Vamos hoy. Esa es una cosa. Otra cosa es que tú comparas, ¿no es cierto?, lo que es nueva mayoría en 2012 y comparas qué porcentaje de voto o cuántos votos obtuvo hoy en día. ¿Ya? Porque ya el 2012 es más o menos la misma alianza que va a ir hoy en día. Pero lo que te tienes que fijar en las listas de afuera. Por ejemplo, fijarte qué pasaba con los independientes. ¿Qué pasó con estos nuevos partidos? ¿Qué otra cosa interesante? ¿Qué pasó con estas promesas de partidos? No sé, ya sea Revolución Democrática o Izquierda Autónoma. A ver, para saber si efectivamente lograron penetrar al mundo local. Es interesante, hay que saberlo porque es una muestra de fuerza. ¿Qué pasa con el PRO? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con Evópolis? Y esas comparaciones buenas que les va a dar digamos, la geografía. Esa computación a nivel de concejales. A nivel de concejales, por cierto, porque ahí hay más oferta de candidatos. Pero también lo puedes hacer por alcalde, porque también probablemente son pocas las ofertas de alcaldes, que también te indica cuánta capacidad de reclutamiento de candidatos tuvieron. Habría que fijarse también, porque se va a generar un clima político después de esto, cuál va a ser la diferencia entre nueva mayoría y lo que tú dices, Chile Vamos, porque yo escuchaba a Pepe Out que decía que él calculaba que iban a ser 97.000 votos en favor de nueva mayoría. Pero eso podría ser una victoria un poco pírrica, porque se acorta muchísimo la distancia con respecto a la elección anterior. Sí, yo creo que, no sé los cálculos, yo en estas cosas llegar a ese nivel de detalle no lo podría hacer, o sea, no conozco modelos. Pero sí te puedo decir... Esa diferencia significa que nueva mayoría está en problemas. De todas maneras, porque si te fijas solamente un dato, el año 2012 la nueva mayoría tuvo en votos ya 43% y Chile Vamos con el PRI tuvo un 40%.
O sea, 3% sobre 5.600.000, bueno, son 150.000 votos. Se cortaría un poco. Se cortaría un poco. Bueno. Ahora, pero hay otra cosa, Tomás. Yo creo que uno también tiene que ver cuántos alcaldes sacó cada segmento, o sea, cada partido o bloque, cuánto porcentaje de concejales, y también dónde ganaron esos concejales. Y te doy un ejemplo. Si tú tienes, ¿no es cierto?, si por ejemplo tú tuvieras que Chile Vamos obtiene Puente Alto, Maipú y La Florida, es un problema para la nueva mayoría, porque no retendría ninguna de las alcaldías más importantes de esa clase media emergente. Por otro lado, es un problema también para la nueva mayoría si no logra ganar o reganar comunas como, por ejemplo, Providencia, ¿no es verdad? O, por otro lado, no logra retener comunas como Ñuñoa, ¿me entiendes tú? O ganar nuevamente La Reina. Entonces, eso también creo yo que es importante que un televidente ver las comunas con mucha población, exacto, ver las comunas que se retienen o no, exacto, ver las capitales regionales, por ejemplo. Por ejemplo, en Concepción, ahí no sabemos lo que va a pasar. Probablemente, bueno, hay una tradición, ¿no es cierto?, de bastante fuerte de una familia, ¿no es cierto?, que ha logrado bastantes triunfos, probablemente, pero hay que ver, ¿no es cierto?, los saldos, las diferencias, si la diferencia es mucha o poca. Talcahuano, por ejemplo, si va el hijo del alcalde, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas son interesantes. Oye, a ver, todo esto en medio de que se ha desatado la carrera presidencial en forma muy anticipada. La verdad es que es muy impresionante lo que ha ocurrido. Normalmente los candidatos se reservan para después de las municipales, empiezan a tantear qué es lo que ha ocurrido, ver el escenario político, pero aquí esto se adelantó. Según Ricardo Lagos, aquí hay un vacío de poder. Lo ha dicho claramente. Lo dijo en una entrevista en el diario, vacío de poder enorme. Algunos dicen que hay una crisis institucional y que eso hace que los candidatos estén ya en campaña. Sebastián Piñera está en campaña, era hace rato, aunque no lo diga. Ricardo Lagos está claramente en campaña, Guillé está claramente en campaña, Isabel Allende, no sé qué, están todos viajando. Y por lo tanto, el impacto que puede tener estas elecciones en las campañas presidenciales es muy alto. Yo creo que sí. O sea, puede, por ejemplo, si le va mal a la nueva mayoría, ¿qué les pasa con Lagos? Sí. Yo creo que lo que uno tiene, ¿no es cierto?, en la retina, esto de que si te va mal en la municipal es una pronte, un pronóstico de la parlamentaria o al menos de la presidencial. Ocurrió, ¿no es cierto?, el 2008, ocurrió el 2012, ¿no es verdad? Y en cierto modo la pregunta que uno puede hacerse a qué responde, y yo creo que es más la interpretación política más que un anticipo real. Es como, bueno, si todos creemos que va a subir el dólar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a comprar dólares, y bueno, va a terminar subiendo, pero no tendría por qué subir. Es como si todos nos asustamos, bueno. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que sí, como análisis político. Ahora, tiene sus riesgos, porque si tú pones muchas fichas en una elección que no está tan relacionada, puede ser problemático. Oye, en la última encuesta Plaza Pública, Cadem, Lagos cayó 7 puntos. Te voy a dejar una pregunta planteada, vamos a ir a un alto. ¿Por qué Lagos no prende? ¿Qué le pasa a Lagos? Volvemos en un instante. Estamos con Eugenio Guzmán. La pregunta quedó pendiente muy rápidamente, para que no se nos vaya el tiempo. Oye, ¿por qué Lagos no prende? A ver, yo me gustaría hacer una salvedad. Normalmente cuando tú haces las encuestas le preguntas a todo el pool de personas mayores de 18 y probablemente más de la mitad de esas personas no va a ir a votar. Entonces, claro, efectivamente es como cuando uno dice cuánta gente votó por Bachelet, votó el 28%. Pero ¿cuántos votos sacó en términos de los que votaron? 60%. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente Lagos no prende, pero cuando tú lo ves dentro de los que siempre han ido a votar, probablemente hay una preferencia por Lagos hoy, más que por Guille. Pero bajó 7 puntos. O sea, no se nota un Lagos poderoso, potente en la opinión pública. No, ciertamente no. Ciertamente no, porque obviamente hay mucha distorsión y hay candidatos también mostrando pero también... como que no cuaja. Fíjate que yo creo que como Lagos no prendió, Guillé empezó a adquirir fuerza, a faltarle el respeto. Tú viste que le faltó el respeto, dijo que era un ojín, que se imagina, que siglo no sé cuánto. Justamente porque Lagos no prendió, porque si no Guillé se habría quedado callado. Sí, sobre todo Guillé, que ha sido yo creo que una persona bastante respetuosa de Lagos durante toda su trayectoria. Por eso. Yo creo que a ver, tengo la impresión que es porque es muy temprano los resultados como para que porque no ha habido una definición de la nueva mayoría en términos de definiendo incluso a través de un mecanismo. O porque hay una confusión total. Imagínate, Lagos dice que él va a continuar con las reformas y las va a profundizar.
Textual. No puede decir otra cosa tampoco. Bueno, pero lo dice. Jorge Burgo, que es uno de los señores que está acompañando a Lagos. Es necesario cambiar el rumbo y Ricardo Lagos tiene las características para hacerlo. ¿Cómo avanzar en esto si la contradicción es total? Bueno, son indefiniciones, pero esas indefiniciones hoy día están instaladas al interior de la propia nueva mayoría. O sea, hoy día claramente se expresa, como se ha expresado en otros momentos críticos, estas dos almas de la nueva mayoría, autoflagelante y autocomplaciente, que ni uno ni otro se pueden salir de ese pacto, excepto que exista, ¿no es cierto?, la decisión de salirse y formar un pacto distinto. Pero ya no la hubo, ya no hay tiempo para eso. Oye, la DC es una cosa triste porque no tiene candidato. Busca desesperadamente quién, no sé, Carolina Goich podía ser, pero no. Entonces, la DC no le queda otra que apoyar a Lagos, ¿no? Yo creo. O a Guillé, ¿no? Yo lo veo más distante eso. Ahora, pero también el caso de Guillé de repente es me hago una pregunta, ¿no? Sí, es yo creo un bacheleto. Sí, yo creo que es Bachelet, pero con pantalones. Bacheleto. Exacto, Bachelet podría ser. Yo creo que en el caso de Guillé, siendo una persona, yo creo que el problema que se le va a ir agudizando con el tiempo es hasta qué punto él es candidato al Partido Radical o es candidato de la nueva mayoría. Pero él se ha alejado del Partido Radical. Bueno, como estrategia hasta el momento, Sí. porque sabe que no puede estar muy cerca. Ya, pero a ver, Guillé está marcando mucho más que Lagos en todas las encuestas. Bueno, esa es la gran pregunta, si Guillé es Puma como en 2003, ¿no es cierto?, Bachelet. Ahora, la pregunta es el país y estos electores, ¿no es cierto?, que son informados, que son ese 40% que vota, está dispuesto a aceptar esa apuesta. ¿Ya? Y por eso es que yo me atrevería a decir que todavía falta bastante trecho. Ahora, y sobre todo las municipales van a dar esas alertas. Ahora, Lagos no tiene el apoyo total del PS, porque hay mucha gente que está con Isabel Allende. No tiene el apoyo total del PPD porque sabemos que Girardi y su gente y su voice no lo quieren. La Democracia Cristiana, que unos quieren ir incluso a la primera vuelta, no tiene el apoyo total. Está muy dividida la cosa para Lagos. Y están los otros candidatos. Y si Lagos, por ejemplo, hay encuestas CEP en diciembre, ¿no es cierto? Sí. Si no le va tan bien a la nueva mayoría en las elecciones municipales, si la encuesta CEP sale Lagos abajo, que no se recupera, ¿qué? ¿Van a ir todos detrás de Guillé como el flautista de Amelín? Bueno, por cierto... ¿Eso es lo que se va a producir? No, por supuesto. Si es que ese escenario que tú estás delineando, en ese escenario no tiene nada que hacer Lagos. O sea, en un escenario en que no hay una definición clara después de las municipales, dos bloques relativamente semejantes, no hay ninguna corriente que se impone hegemónica por el otro, evidentemente en ese contexto Lagos no tiene mucho que hacer. Y en este ambiente, con la presidenta en niveles bajísimos, el gobierno en niveles bajísimos, históricamente bajos, la derecha no capitaliza mayormente. Sebastián Piñera está bien bajo, está más arriba, pero no vamos a decir que hay un entusiasmo por Piñera, que este es El Salvador, que no, para nada, no capitaliza. Maquiavelo decía que en el fondo a veces los pueblos, para que tú, ¿no es cierto?, para que los pueblos se sientan liberados, ¿no es cierto?, necesitan de un verdadero profeta, ¿ya? Sobre todo en situaciones de crisis, de desconcierto, de desorden, de falta de unidad. Desafortunadamente no hay ningún profeta. Eso es probablemente lo que nos está pasando y lo que tú estás diciendo. Oye, ¿qué pasa si Sebastián Piñera, por los líos que tiene? Tiene lío en Argentina, todos sabemos lo que está pasando en estos días. Están investigando a Alan por las coimas que pagó 20 millones de dólares, tú sabes, de multa en Estados Unidos, en fin. Y pueden aparecer otras cosas. Si Sebastián Piñera de repente se ve complicado y se baja, ¿la derecha no tiene ninguna posibilidad? ¿Tiene candidato de reemplazo a la derecha? Hoy no lo veo. ¿No veo Sandón? No veo Sandón. O sea, bueno, evidentemente todo puede ocurrir en un escenario tan dramático como ese, porque es dramático. O sea, cuando tú tienes una tabla de salvación, yo creo que hoy día nadie duda en la derecha, por muy pro Sandón que tú seas o muy o anti Piñera que seas, ni siquiera siendo o sandonista, todo el mundo reconoce que es el candidato, que es el más probable que gane y el que debiera o uno esperaría que ganara. En ese escenario, evidentemente, cualquier cosa es factible. Lo que pasa es que si eso ocurre en diciembre, si una bajada o un cambio de esa naturaleza ocurriera en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, es muy distinto que se ocurre en un año más. Y en ese aspecto, desde ese punto de vista, este Lagos que se ha izquierdizado, porque es evidente que así lo ha hecho, con un candidato, con la derecha sin candidato, ¿podría derechizarse un poco más y podría ser el candidato en ese escenario? Yo creo que el mundo
más de centro derecha, más del mundo empresarial, gremial, los fácticos de la mano, digamos, esperarían que un lago fuera el Lagos de antes, pero no hay que nunca recordar las palabras de su propio hijo, como las que han dicho otras personas, que este lago es muy distinto del otro. ¿Ya? Y el error que cometerían los sectores de centro es pensar de que vamos a volver a tener un lago con esas características. ¿Tú crees que el lago se izquierdizó? Y yo tengo la impresión que sí, además que no le queda otra estrategia, porque el drenaje hacia la izquierda... Mira, te voy a dar un dato que es bien interesante. El año 2004, si tú sumas concertación más Partido Comunista, era más o menos un 50-51%. Hoy es 43%, el mismo grupo, o sea, no hay mayoría, concertación más Partido Comunista. ¿El Partido Comunista no está contribuyendo en nada? No, el Partido Comunista es disciplinado. Lo que sí es claro es que se te ha ido por lo menos un 7-8% y se te fue a alguna parte. ¿Dónde se te fue? ¿Se te fue a la derecha? No, la derecha se ha mantenido entre 40 y 39. ¿Dónde están esos votos? Bueno, o están en su casa o están engordando, por así decirlo, sectores de izquierda, que en algún momento fue el PRO, o están en su casa, o otros grupos semejantes. Revolución Democrática, probablemente, Boric y montones de otros grupos, o están en su casa derechamente. Entonces, evidentemente, tiene que izquierdizarse para precisamente contener ese drenaje, que es mucho. Antes de terminar, te cambio de tema absolutamente. Se está discutiendo mucho la elección de intendente, no hay facultades, dicen algunos, no hay votos. En estos momentos el proyecto de gobierno, si le ponen urgencia, no hay los votos para votar la elección de intendente, que es una promesa además del gobierno de Michelle Bachelet. Parece que va a quedar incumplida, ¿no? Volvemos al mismo asunto. No porque tú prometas algo significa que la promesa es correcta. Mira, la elección de intendente tiene una serie de problemas. El primero es que los intendentes actuales pueden ser postulantes para la elección del próximo año. No es bueno empezar con intendentes incumbentes porque tú le quitas competencia a una elección. Deberían ellos cesar un año en el cargo, como pasa con los ministros, porque si no disminuye la competencia. Dos, ¿por qué vamos a hacer unas elecciones que son simultáneas con senadores, con diputados, con consejeros regionales? ¿Por qué no las separamos si queremos darle? Segundo, van a competir, tú vas a llegar. Tú eres el seremio de una región. ¿A quién le obedece? ¿A tu ministro? ¿Al intendente elegido? ¿Al gobernador regional, que es como un intendente 2? O sea, tiene una serie de problemas. ¿Y cuál es el tema de fondo? No es ese. La descentralización se discute traspasando funciones, discutiendo sobre la descentralización del presupuesto. ¿El proyecto malo? No resuelve nada. Yo diría que francamente es embolinar la perdiz, se dice mucho en el campo. Es pasar un alambrito ahí, para ver si la perdiz lo logras engañar, pero no va al punto de fondo, no va al grueso. Dime una cosa, ¿quién va a ser el intendente más grande, más importante de Chile? La región metropolitana. En consecuencia, ¿vas a resolver el problema de la descentralización? No, si la descentralización... A ver, quien vaya a regiones sabe cuál es el problema. Discutamos si es pertinente o no descentralizar el IVA, no lo sé. O otros impuestos, o dar flexibilidad. Pero hay que discutirlo de fondo. En ese sentido, yo creo que Lagos, a pesar de todo, le está apuntando a un tema bastante de Dijo fondo. que había que poner freno al asunto, discutirlo más. Guillé quiere que se apruebe inmediatamente. Ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia. Gracias, Eugenio. Gracias, buenas noches. Y ustedes, buenas noches. Gracias por seguirnos.